Epistemología, Cátedra B, profesora Minot, alumna Natalia Verónica Roldán. Epistemología, tema 3, la epistemología como pensamiento crítico. Ahora vamos a desarrollar el texto de Harvey, David Harvey, breve historia del neoliberalismo. El texto de David Harvey discute la evolución del capitalismo del siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. En este periodo se establecieron nuevas formas de relaciones estatales e internacionales para evitar las crisis que amenazaron el orden capitalista en los años 30. Se crearon instituciones como la ONU, el Banco Mundial y el FMI, y se implementaron sistemas como el de Bretton Woods para estabilizar la economía global. El liberalismo embridado combinó el mercado, el Estado y la democracia para mantener el bienestar y la estabilidad. Sin embargo, en la década de 1970, las élites económicas se sintieron amenazadas por la disminución de sus ingresos y el desplome de sus activos, lo que llevó a una crisis de acumulación de capital. Esta situación incentivó movimientos como los golpes de Estado de Chile y Argentina, apoyado por Estados Unidos, que implementaron políticas neoliberales para restaurar el poder de clase. El neoliberalismo emergió como respuesta a esta crisis, promoviendo la privatización y la liberalización del mercado y desplazando el liberalismo embridado. Este proceso, aunque desigual y a menudo controvertido, convalidó una nueva ortodoxia económica en la década de 1990, conocida como el Consenso de Washington. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntitas sobre este texto. 1. ¿Por qué el orden capitalista se ve amenazado en la primera mitad del siglo XX? El orden capitalista se vio amenazado debido a las catastróficas condiciones de la Gran Depresión de los años 30 y las rivalidades geopolíticas que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. 2. ¿Qué instituciones surgen en el plano internacional y con qué objetivos? Surgieron la Organización de las Naciones Unidas ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional FMI y el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, con el objetivo de estabilizar las relaciones internacionales y fomentar el libre comercio. 3. ¿Qué es el liberalismo embridado? ¿En qué consiste el proyecto neoliberal? El liberalismo embridado es una combinación de Estado, mercado e instituciones democráticas para garantizar la paz, la integración y el bienestar. El proyecto neoliberal, por otro lado, se enfoca en la privatización, la liberalización del mercado y la reducción de la intervención estatal. 4. ¿Qué generó el liberalismo embridado? ¿Qué promocionó el Estado intervencionista? El liberalismo embridado generó una estabilidad económica y social, mientras que el Estado intervencionista promovió el pleno empleo, el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos. ¿Por qué el oro no podía seguir funcionando como la base metálica de la divisa internacional? Los tipos de cambio fijos y la necesidad de controlar los flujos del capital hicieron incompatible el sistema basado en el oro, a pesar de la necesidad de la libre circulación del dólar para funcionar como moneda de reserva global. 6. ¿Qué respuestas se dan a la crisis del neoliberalismo embridado después de 1945? La respuesta incluyó la creación de estados socialdemócratas, demócratas cristianos y dirigistas en Europa, y la inclinación de Estados Unidos hacia una forma estatal demócrata liberal, así como la implementación de políticas intervencionistas. 7. ¿Qué es lo que se presenta como una amenaza política a las élites económicas en la década del 70? La unión del movimiento obrero y de los movimientos sociales, junto con el ascenso del desempleo y la inflación, representaron una amenaza política para las élites económicas. 8. ¿Qué papel jugaron los golpes de Estado de Chile y Argentina? Estos golpes de Estado, promovidos por las clases altas apoyadas por Estados Unidos, implementaron políticas neoliberales que favorecieron la acumulación de capital y beneficiaron a las élites dominantes y a los inversores extranjeros. 9. ¿Qué es la neoliberalización como proyecto utópico y qué como proyecto político? Como proyecto utópico, la neoliberalización busca la libertad total del mercado y la competencia. Como proyecto político, se enfoca en restaurar el poder de clase y consolidar las libertades de mercado. 10. ¿Por qué es un problema la definición de clase? La definición de clase es problemática debido a las complejas y cambiantes relaciones de poder y a la dinámica económica que afecta a la estructura social y la disminución de la riqueza. 11. ¿Por qué se intensifica el dominio de las finanzas? El dominio de las finanzas se intensifica debido a la liberalización del mercado y la concentración de riqueza en manos de una élite reducida, lo cual incrementa el poder de las instituciones financieras y sus actores principales. 12. ¿Cuál fue la novedad en los procesos de formación de clase? La novedad radica en la creciente concentración de la renta y la riqueza en manos de una pequeña élite y el aumento de la desigualdad social y económica como resultado de las políticas neoliberales. 13. ¿Qué es el sentido común? El sentido común en ese contexto se refiere a las creencias y valores ampliamente aceptados y promovidos por la hegemonía cultural y económica que legitiman y naturalizan el orden neoliberal. 14. ¿Cómo el neoliberalismo desplazó al liberalismo embridado? El neoliberalismo desplazó al liberalismo embridado a través de la crisis de acumulación de capital en la década de 1970, las políticas de privatización y liberalización y la consolidación del Consenso de Washington en la década de 1990. 15. ¿Cuál es la base de la retórica neoliberal? La base de la retórica neoliberal es la creencia de la eficiencia del mercado libre, la reducción de la intervención estatal y la promoción de la competencia y la responsabilidad individual. 16. ¿Cómo se produce la construcción de consenso en Estados Unidos y Gran Bretaña? La construcción de consenso se produce a través de la promoción de valores neoliberales en la cultura y la política, el control de los medios de comunicación y implementación de políticas que favorecen la acumulación de capital y el poder de las élites económicas.